Tenemos ya filtradas confesiones del caso de Francisca Cadenas. El Juli es el asesino confeso, uno de los hermanos detenidos y el otro está bajo investigación. Ahora vamos a ver todos los puntos que hay en la declaración de uno y otro, si realmente se habían contradicho anteriormente y ahora con estas nuevas declaraciones siendo investigados por la UCO, que ha resuelto el caso, y veremos finalmente en qué queda todo. En una cadena permanente revisable para los dos, o hay uno de ellos que realmente se va a salvar tristemente para la familia de Francisca. Los detalles de la confesión del Juli son bastante claros. Parece una declaración de abogado. Ahora veréis el por qué digo esto. Él dice que ese día de 2017, cuando desaparece Francisca Cadenas, en la puerta de su casa está entreabierta y entonces Francis entra a la casa a preguntarle por su tío. Un tío que estaba malo y de hecho entre el tío y el padre parece que van a ser claves para lo que sería la consecución de esa condena, siendo testigos fundamentales y testigos incómodos que a día de hoy ya no están. Yo lo que me pregunto es si realmente estos dos testigos son también fallecidos en el transcurso de la muerte de Francisca Cadenas. Esta es otra hipótesis que la investigación tiene en curso, pero yéndonos a la confesión, a lo que estábamos diciendo de está la puerta entreabierta, parece que Francisca entra allí, todo esto según la declaración del asesino, ojo, no hay por qué creerle, y dice que ese día él estaba metiéndose y en ese instante dice que Francisca lo ve mientras está consumiendo y como que le regaña, le riñe por estar haciendo eso y él enfurecido le da un golpe que la mata justo en ese instante. De hecho, lo que está diciendo el abogado, que esto es una declaración de abogado totalmente, hasta en la propia declaración ante el juez, parece como que el abogado le está indicando de y tú hiciste esto, y tú pensabas de esta manera, ¿no? Y para ocultar el cuerpo lo ocultaste o lo descuartizaste, y claro, dice algo así como y tú entonces ocultaste el cuerpo de Francis porque la estaban buscando y porque te sentiste como agobiado o atacado de justo van a venir a mi puerta porque ella es de muy cerca y entonces tengo que ocultar el cuerpo. O sea, la ocultación del cuerpo no iría como premeditación en el hecho, ¿no? Porque aquí estamos hablando de si había premeditación o no, una motivación sexual o no, y realmente lo que quieren dar a ver entre el abogado y obviamente el asesino confeso, que sería el Juli, que tenía un cuerpo en su casa durante más de 9 años, una barbaridad, y convivían con él y hacían risas con él, es una cosa espeluznante que tenemos que ir comentando y veremos qué pasa con el tema de los mechones de pelo que se habían encontrado, dientes humanos también en esa casa. Era una pocilga, por lo que dicen, incluso el cuerpo estaba en un patio justo afuera de la casa y habían puesto como una lavadora, unas bombonas de butano tenían por allí. Era una cosa, la verdad es que tétrica, esa casa en donde vivían estos dos hermanos. Uno de ellos ejercía de líder, que era el mayor, y el otro pues parece que le seguía, ¿no? a su conveniencia. De hecho, le regañó un día que le hicieron una entrevista los medios de comunicación, creo que fue el programa de Vamos a ver en Telecinco, y el hermano mayor, cuando luego terminó la entrevista y el Juli se lo dijo, le comentó algo así como que por qué hacía eso, por qué hacía esa entrevista, ¿no? Básicamente lo que intenta dar a ver el abogado en esta declaración de su defendido es que termina con Francis de un arrebato bajo los efectos de algunas sustancias. Pero claro, yo es que me pregunto una cosa, el cuerpo tenía bridas, esto es lo que se dice en el auto. El cuerpo parece que fue maniatado con esas bridas, también estaba amordazada, con lo cual mi pregunta es, ¿cómo puede ser que diga que la mata de un golpe, pero luego la mantiene amordazada y con bridas? Los cuerpos no hablan. Los cadáveres
no gritan, los cadáveres no se mueven, con lo cual Francisca Cadenas estuvo viva. Parece que estos síntomas, estos objetos dan a entender que estaba viva y por lo tanto esa primera confesión de abogado, hay cosas que contradicen totalmente esta primera declaración. Y también él dice que su hermano no tiene absolutamente nada que ver, que estaba en el médico, que volvió sobre las 12 de la noche. Lo que pasa es que en algunas declaraciones de televisión que muy rápido hablaron y dijeron que volvió sobre las 11. A las 11 y algo es la desaparición de Francisca Cadenas, con lo cual con esta confesión lo que obviamente estaría haciendo es exculpar de todo a su hermano. Lo que ocurre es que mediante las grabaciones que hace la UCO años después, se ve que el hermano sabía perfectamente qué es lo que había ocurrido dentro de esa casa. No el cómo se da muerte, es cierto que no hay ninguna grabación en donde se detalla, pero sí que hay grabaciones en donde dicen el cómo exculparse, el cómo vamos a tirar estos, por ejemplo, los teléfonos móviles, saben que los habían roto. Hay una serie de cuestiones que dan a entender que los dos sabían perfectamente que allí dentro de esa casa había un cuerpo. Entonces el punto de saber si estaba viva o no lo estaba esta mujer en esos instantes antes de que llegase, bueno, o sea, después de que llegase el hermano mayor, el Lolo, pues creo que va a ser clave para determinar la condena de uno y de otro. En este caso, el Juli asume absolutamente toda la participación, pero en los audios se ve una obsesión sexual por parte de estas dos personas. Dos hermanos dentro de una casa, un tío que supuestamente estaba enfermo, del cual esa misma noche la Guardia Civil a los días asegura que entra allí, ve un bulto y le dice que está su tío durmiendo. Y después de esa, los vecinos aseguran que al tío tampoco lo vuelven a ver salir de aquella casa. Entonces, estaba enfermo el tío, lo remataron ellos presuntamente. Hay ahí algunas voces que están hablando, algunos vecinos, y la verdad que en su momento se tenía como sospechosos a una pareja de dominicanos, y a día de hoy los únicos serían estos dos hermanos. Creo que en el otro vídeo que hicimos por fuera tampoco contábamos con algunas informaciones, como por ejemplo de cámaras de seguridad. Parece que se recabaron algunas contradicciones en torno al Juli, por ejemplo, al asesino confeso, porque él había dicho que supuestamente el día de la desaparición movió el coche, pero realmente luego los investigadores fueron a mirar en las cámaras si había movido el coche y él no lo había movido. Básicamente porque había dicho que sí, que ahora iba a ir a buscar a Francis, ¿no? Como haciéndose el interesante de ha desaparecido mi vecina, ahora voy a ir a buscarla y sí, ese día moví el coche. Lo que pasa es que el hermano lo contradice, comenta otra cosa de que no se movieron de la casa porque estaba muy cansado ese día, aunque realmente esto parece que sería mentira, porque luego cuando van otros vecinos allí a la casa, esta persona ni siquiera estaba durmiendo, ¿no? El hermano dice, sí, mi hermano está durmiendo, y de repente aparece allí ante la Guardia Civil y el hermano está tranquilamente y parece que no estaba durmiendo ni mucho menos, ¿no? De hecho, otros vecinos, que esto yo alucino porque se filtran frases de vecinos de conversaciones entre los hermanos y hablando de Francisca Cadenas, y un vecino le dice algo así como no la irás a tener tú aquí y estarás como haciendo cosas con ella, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo puede ser que un vecino que no tenga nada que ver con el hecho llegue a suponer y a predecir un crimen escalofriante del cual estamos hablando a día de hoy? Pero es que hay otras personas cercanas al pueblo, vecinos de Hornachos, que la verdad que iban asegurando que estos dos hermanos eran los culpables de la desaparición forzosa de esta mujer. No sé cómo realmente
tantas personas tenía en la mira, ¿no? a esta mujer de 59 años. Yo creo que también nos da a pensar como sociedad en lo que debemos hacer en algunas ocasiones en torno a este tipo de casos de desaparición, ¿no? En donde esta mujer había desaparecido en 25 metros. Había un callejón, una pareja los ve, de los cuales esta mujer cuidaba de su hija, y el último que lo ve me parece que era un chico dominicano que era repartidor, si mal no recuerdo, y ahí se acaban los testigos. Obviamente tendría que haber alguna persona de estas casas pues que la había llamado, que la había citado a su casa y que allí había pasado todo. 9 años han tardado para esto, es una cosa de locos, no se entiende qué es lo que ha podido ocurrir aquí, cómo es posible que en 9 años un caso que parece a día de hoy tan sencillo, tan fácil, a 20 metros, los únicos que no hablaban, los únicos que no buscaban. De hecho, ese día el hijo se presenta allí y dice, son estos, ¿no? Hay una declaración del hijo que dice algo así como, yo intenté entrar en esa casa y sin querer rompí un paraguas, ¿no? Por intentar entrar en esa casa y me impidieron entrar algunos vecinos, ¿no? Por la desesperación que yo tenía por la desaparición de mi madre. Es tremendo pensarlo todo de esta manera en torno a lo que ha sucedido aquí, pero los detalles que obviamente no vamos a estar siempre incidiendo en ellos de cómo han sido, creo que está bastante claro que ha sido un crimen, bajo mi punto de vista, a dos, en donde los dos han perpetrado golpes y han disfrutado con el matar a una persona de la cual conocían desde siempre, desde niños. Habían ido a su boda, estaban obsesionados con ella. De hecho, tantos años después en las grabaciones seguían diciendo qué buena estaba la Francis, ¿no? Y bueno, hay grabaciones entre los dos hermanos hablando de sus partes íntimas, o sea que realmente podemos llegar a suponer que han visto los dos, que han conocido y que han podido perpetrar algún tipo de acto de sexual, vamos a decir, no consentido evidentemente, y ojalá se pueda llegar a saber, ojalá se pueda llegar a probar. Sé que ha habido otro tipo de casos en donde no había pruebas suficientes como para probar la motivación sexual, pero en entre los audios y algunos otros indicios que podemos llegar a ver, como esos trofeos, entre comillas, que había en la casa, si realmente se demuestra que esos mechones eran de Francis Cadenas o los dientes y demás, creo que ahí podríamos inferir en algún tipo de trofeo del crimen, y que tantos años después seguía hablando en conversaciones habituales como podemos tener en nuestras casas, ¿no? Esto es un poco lo que quería comentar por aquí de este tema, las conversaciones que se han filtrado, la confesión. Sigue culpando a su hermano el Juli, el Lolo sigue diciendo que no sabía nada. A ver, evidentemente en algún momento vamos a tener más partes de las declaraciones de uno y de otro, y lo que algunas personas me habíais dicho que creéis es que se van a culpar el uno al otro. No sé si va a pasar esto en algún momento, porque, y si no ocurre, es porque realmente puede haber más crímenes. Ojo, veremos qué sucede con este caso, porque creo que no va a ser el último giro. Concretamente al hijo de Francisca Cadenas, porque desapareció, en mayo va a hacer 10 años, y desapareció de esa forma tan incomprensible, a 20 metros de su casa, en un callejón desierto. Se habló con mucha gente, ahora la UCO de la Guardia Civil retoma la investigación y está ahora mismo, está en señal en directo, registrando varios inmuebles en el pueblo pacense de Hornachos. 9 años sin Francisca y un nuevo registro que podría cambiarlo todo.
Desde hace unas horas, la UCO, que lleva el caso desde 2024, registra la casa de los dos hermanos investigados por la desaparición. Según nuestro compañero Alfonso Egea, el ruido de un cincel y un testigo clave la noche de la desaparición son las claves por las que los agentes están volviendo a inspeccionar la vivienda. Julián y Lolo acudían a declarar a la comandancia de la Guardia Civil de Zafra. Los hermanos lo niegan todo, dicen que llevan años señalados. Es que somos inocentes, lo que pasa es que como decía aquello, parece que están buscando una cabeza turca, porque como aquí por lo visto somos los vecinos, somos los culpables. Uno de ellos, Julián, aseguraba el año pasado que la noche de la desaparición vio algo extraño. Que salí ese momento a la puerta y vi a otra persona. Los agentes han centrado la búsqueda en un pozo en una de las propiedades de los sospechosos. La familia de Fran... Vale, esos son los dos sospechosos, Julián G., que bueno, ya habían salido los medios, y Manuel G., que bueno, son dos hermanos investigados y que ahora justo se encuentran estos restos que podrían ser de Francisca Cadenas. Francisca espera que estos nuevos indicios arrojen algo de luz sobre la investigación. Familia, desde el primer momento hemos tenido nuestra teoría de lo que pasó aquella noche y yo creo que es la UCO la que tiene que esclarecer qué ocurrió aquella noche. ¿Qué buscan los GEAs de la Guardia Civil en el pozo? Bueno, a quien están buscándose algún rastro de Francisca. ¿Dónde lo están buscando? Esa es la cuestión. Celia Pérez Díaz, hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues los agentes llevan aquí desde las 9 de la mañana y están investigando la posibilidad de que exista un pozo en el patio de una casa que pertenece a los dos hermanos que están siendo investigados. También quieren comprobar si ese pozo podría haber sido tapiado u ocultado con una fecha posterior a la que desapareció Francisca. Las tareas se centran principalmente en el patio de la casa, pero también se están registrando minuciosamente todas las habitaciones en un extenso trabajo que podría extenderse hasta mañana. Como pueden ver, a diferencia de otros días, la Guardia Civil ha cortado esta calle, la calle Nueva, donde residen tanto la familia de la desaparecida como los dos investigados, y ha colocado un biombo que no permite pasar ni a la prensa ni a los vecinos que se acercan por aquí. Hay varias unidades reforzando la labor de la UCO, por una parte el grupo de actividades subacuáticas y por otro el de rescate e intervención de montaña. Estos agentes serían los encargados de descubrir este pozo si existiese y de sumergirse en él buscando pistas sobre la desaparición de Francisca. A mí lo primero que me llama muchísimo la atención es que realmente no se haya encontrado hasta el día de hoy. Y tenemos que dar ya la noticia porque justo lo estaba buscando mientras estoy grabando este nuevo vídeo del caso de Francisca Cadenas. Se ha confirmado ya por parte de la Guardia Civil que los restos hallados en esta casa de Hornachos sí son los de ella, son los de Francisca Cadenas. Ya está confirmado porque al inicio del vídeo justo lo estaba diciendo hace unos minutos, pero ya tengo la noticia de la confirmación. Así que bueno, ya podemos hablar del caso Francisca Cadenas. Bueno, con los sospechosos o con los investigados, con estas personas que están detenidas por un presunto delito de homicidio, del cual, bueno, vamos a estar analizando todo este caso porque hasta el día de hoy no podíamos analizarlo de esta manera porque no sabíamos si esos restos podían llegar a ser los de Francisca. Ahora sí, son unos vecinos que han tenido esos restos durante más de, bueno, prácticamente una década hasta que se han encontrado el día de hoy, pero ¿qué es lo que ha pasado para que los investigadores hayan dicho vamos a volver a buscar en esta casa? O sea, ¿qué es lo que ha desencadenado esto, ¿no? La detención inmediata de estos dos hermanos que mucha gente en el pueblo ya creía que ellos eran los principales sospechosos de hacer desaparecer a esta mujer. ¿Qué pasó entre ellos? Realmente uno de ellos se quebró y no lo sabemos, porque supongo que esta casa ya la habrían investigado, ¿no? Ya habría habido alguna pista en el pasado. ¿Por qué ahora de repente se sabe que hay ahí un pozo? Es que me parece muy raro, la verdad. También hay desplegados grupos de criminalística, policía judicial y unidades caninas especializadas en la búsqueda de restos biológicos, por lo que todo parece indicar que se investiga una posible muerte violenta. Estos registros se están realizando con orden judicial y con los hermanos presentes, colaborando en todo momento, como han confirmado sus abogados. Sí, el caso sigue bajo secreto de sumario, por lo que los investigados no van a prestar declaración hasta que no se les aclare por qué han pasado a ser investigados, ya que su abogado asegura que
hasta ahora solo tienen datos demasiado genéricos para poder ejercer una defensa. La familia estaba muy pendiente, pero se encuentran muy afectados y no han querido ofrecer declaraciones. El marido de Francisca, Diego Meneses, sí ha aclarado que aunque se entró en esta casa la noche de la desaparición, apenas se registraron unos metros y es ahora cuando se está haciendo una búsqueda exhaustiva. Gracias, Celia. Sí, efectivamente los hermanos se sabían en el punto de mira de la investigación. Desde luego tiempo, si es que tienen alguna responsabilidad, han tenido para deshacerse de cualquier prueba que les incrimine. Esta casa que se está registrando... A ver, tuvieron tiempo para deshacerse de todas las pruebas en su contra, pero es que le ha encontrado un cuerpo en su casa. Es como el caso que estábamos hablando de Argentina, ¿no? El de Christian Graf y Diego Fernández Lima, que se encontró también un cuerpo justo en el jardín de la casa. Aquí, si este pozo pertenecía a la casa de estos dos señores, pues lo van a tener bastante complicado. O sea, yo creo que alguno de ellos va a confesar seguro. Está en la misma calle en la que vivía Francisca. A muy pocos metros, y a muy pocos metros de donde desapareció. Hace un mes, la Unidad Central Operativa realizó una reconstrucción de los hechos justo en esa calle y se reunió con el juez instructor de la causa. Le dijo al juez que querían llevar a cabo estos registros y el juez dijo que de acuerdo, pero que eran testigos, que había que convertirlos en investigados. Y la UCO, quiero que tengamos en cuenta que es una causa secreta y hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta, ofrece una serie de argumentos a su señoría. Yo estoy autorizado a revelar dos de manera somera. Hay un testigo que la noche de la desaparición de Francisca ve a uno de los hermanos. La conducta, el comportamiento, lo que vio no lo puedo contar, pero lo vio y es importante para la causa. Y hay otro testigo que al día siguiente de la... Bueno, por lo menos esto es un poco de información de por qué buscan a día de hoy, pero ¿este testigo no habló hasta ahora? O sea, hasta después de prácticamente 10 años no había hablado ese testigo que vio esa forma, ¿no? con alguno de estos dos hermanos. La desaparición de Francisca, escucha lo que él describe en su declaración como el sonido de un cincel. Un cincel con el que se amartilla en una pared para levantar, para picar, para lo que sea. Son solamente dos partes de una investigación más compleja que ha llevado a donde estamos. Que el GEAS participe en actividades subacuáticas, bien, hay un pozo. Que lo haga el GREIM, el Grupo de Rescate de Alta Montaña, eso es otra liga. Eso es que el lugar donde se va a buscar es de una dificultad extrema, extrema. Y hasta ahí podemos contar. Y es que además los investigadores en todo este tiempo, aunque no haya habido resultados, no han dejado de trabajar y sabían que la persona o las personas que hicieron desaparecer a esta señora estaban cerca. Este caso recuerda mucho al de Manuela Chavero, no sé si recordáis, también en Extremadura. Es el mismo juez, además. Además, sí, es el mismo instructor. Esta señora estaba cerca del lugar donde desapareció y era un vecino el que le dio muerte. Yo no digo que Francisca Cadenas esté fallecida, que lo más seguro es que sea así, pero que las personas o la persona que le hizo desaparecer no andan lejos y que la UCO ya tiene todo bastante apuntalado para llegar al final de esto. Y para completar lo que ha dicho Alfonso, la UCO está teniendo sobre todo mucho cuidado con los planos de la casa. Los planos de la casa que están registrando y los planos de la finca, porque como bien dice, hay testigos que dicen que en fechas posteriores a la desaparición de Francisca, estos dos hermanos hicieron obras en esos dos Pero como puntos. no derroten los hermanos, va a ser difícil encontrar a Francisca. Esa familia 10 años sabiendo que... Bueno, pues finalmente sí que se ha encontrado a Francisca, o se han encontrado restos óseos en esta, bueno, que básicamente se encontraron ayer a las 5 de la tarde y hoy ya confirmó el delegado de gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, que los restos eran compatibles con Francisca Cadenas. Finalmente las autoridades sí lo han confirmado, un hallazgo que no sorprendió a los investigadores de la UCO, que habían llevado ya a declarar a los investigados estos dos hermanos de 50 y 55 años. Y también es que la vivienda de los detenidos se encontraba a 2 puertas más allá de la de Francisca Cadenas, en un rango de 30 metros de aquel callejón donde la Guardia Civil había centrado sus pesquisas. Pero me parece impresionante que tenían un rango muy corto. O sea, Francisca Cadenas no había podido pasar
de pues una franja, ¿no? O sea, alguien tenía que haberla llevado en un rango de metros o kilómetros bastante corto. Entonces, ¿cómo es posible que las pesquisas sobre las casas de esta gente, ya sea estos u otros vecinos que había por allí en esa zona, no fuesen investigadas totalmente? Es que me parece rarísimo. No sé vosotros qué pensáis de eso, pero 10 años para esto, si estaba ahí al lado, ¿no? Los presuntos asesinos o asesino de su madre, de su mujer, de su abuela, están viviendo en el mismo pueblo. Un pueblo que estaba desierto a esa hora de aquel día, en el que no había nadie por la calle, que no es una zona de paso de ninguna gran infraestructura de comunicación y que por lo tanto invita a pensar a todos que el asesino o los asesinos eran vecinos del pueblo. Hacemos una... Bueno, vamos a seguir viendo todo lo que está pasando con el caso. Estamos minuto a minuto prácticamente ahora mismo. Es cierto que la casa en donde ahora mismo se encontraron estos restos ya había sido inspeccionada, o sea, mejor dicho, la casa de los detenidos ya había sido inspeccionada en su momento, pero no en profundidad, según lo que dicen algunos testigos. Y todo esto fue horas después de la desaparición de esta mujer en el año 2017. Entonces, los detenidos dieron su permiso a todos los agentes para entrar a la casa. Estos hechos, claro, la defensa o los abogados de estos detenidos ahora van a decir que claro, ellos dieron su permiso, que visitaron toda la casa y que están buscando como unas cabezas de turco para esta gente. Esto es lo que van a intentar argumentar al día de hoy, ¿no? Tiene coartada el mayor, en concreto Lolo, porque... un segundo, que se está colando un compañero en el plano para que veáis la imagen limpia, Nacho. No te cuento. Preocupes, no tiene una coartada del hermano mayor, Lolo nos dijo, lo dijo a cámara delante de nosotros hace 2 días cuando nos habló con total tranquilidad. Ana, es espera. el de la barba. El de la barba, el de la gorra de detrás del abogado. Ese que están viendo ahora mismo detrás. Ostras, pero tienen 50 y 55 años. Parece que tienen muchísimos más años, ¿no? No sé si les pesa la conciencia, pero madre mía, ¿no? Qué mal, envejecidos, ¿no? 50 años. ¿Cuántos años tiene Shakira? O sea, no estamos para bromas, ¿no? Con este tema, pero madre mía, ¿no? Es que está en la imagen caminando. Vale, pues este primero es Juli, que sería el que más sospecha a la familia, el de rojo. El que más sospecha a la familia que podría haber llevado a cabo el asesinato. Y Lolo tiene coartada el de la barba, que le metemos los micrófonos. ¿Y qué coartada tiene Lolo, Ana? Te voy a explicar. Lolo estaba con su padre en el hospital, pero nos dijo que llegó a las 11 de la noche. Justo a las 11 de la noche es cuando desaparece Francisca Cadena. Por tanto, no sabemos la coartada hasta dónde llega. Quien sí que estaba dentro de la casa es Juli. Por eso le señalan a él como el presunto autor, porque estaba cuidando de un familiar en el interior de la vivienda. Vale, Juli dice que estaba cuidando de su tío en el interior de la vivienda, cosa que no sabemos si es verdad o mentira. Porque cuando desaparece Francisca Cadenas, lógicamente los hijos empiezan a llamar a las puertas de los vecinos, esa puerta está a 2 puertas, llaman, le preguntan, le dicen, yo no te puedo ayudar, que estoy cuidando a mi tío. Luego dice Juli que la Guardia Civil entra en la casa y registra la casa al cabo de las horas, visualmente la parte de arriba y de abajo, pero no es seguro que esto, no hay ninguna confirmación real de que esto ocurriese, más allá de su argumentación. Vale, ¿te ha dicho algo la familia? ¿Y ha dicho algo el abogado de los detenidos, Ana Gómez? El abogado de los detenidos, Nacho, confirmó ayer que han sido 3 registros en el interior de la vivienda, desmintió esa información que se daba de que fue el registro en la noche en la que desapareció Francisca Cadena, que fue una primer vistazo, dice que no, que fue un registro en profundidad, aunque este último, el que se realizó en el día de ayer, sí que fue pues el más profundo, el más intenso, efectivamente, donde se encontraron restos óseos que podrían corresponder a Francisca Cadena. Lo que nos ha dicho hoy la familia, bueno, ha dicho que todo lo que tengamos que hablar con ellos que lo hagan a través de su abogada. Están hundidos, están, pues como ya se pueden imaginar cómo están, pues destrozados. Sí que nos decía que ellos lo sabían, que sabían, tenían una intuición dentro de ellos mismos que les decía que el cuerpo de su madre que estaba ahí, que estaba en el interior de la casa, Ana, que efectivamente habían sido... A ver, es que obviamente los familiares de Francisca pues
ha investigado todo este tema y ellos decían que era imposible, o sea, que realmente tenía que haber desaparecido en un rango muy, muy pequeño y claro, esta casa estaba muy cerca. Esos 2 hermanos los que habían acabado con su vida, dime. El que está de pantalón marrón de espalda ahora o con un policía o con un guardia civil, perdóname, ¿es el hijo? ¿Es uno de los hijos? Sí, es el hijo pequeño, Nacho. Te voy a contar una curiosidad José Antonio, ¿no? Porque José Antonio fue el que se dio cuenta de que su madre no había llegado a casa, el primero que se dio cuenta, y me lo explicaba así, me lo explicaba hace unos días, que había sentido una corazonada, que apenas unos minutos que la echaba en falta, ni siquiera 10 minutos, y que tú sintió una corazonada de que algo había pasado, y fue el que salió a buscarla y vio que su madre pues no estaba. Su primera reacción fue, fíjate qué curioso, Nacho, su primera reacción fue asomarse a la casa de estos 2 detenidos porque ya sospechaba de ellos y que escuchó algún golpe, que escuchó un golpe en el interior de la casa, que llamó a la puerta, que salió y le abrió el hermano pequeño y lo notó un poco nervioso. También esto nos decía que en su interior se sentía un poco arrepentido de no haberle pegado una patada a la puerta en ese momento, claro, Nacho. ¿Y quién lo sabe? Nunca se sabe qué es lo que hubiese pasado. Ana, mantente ahí. Claro, estos siempre son como en el caso de Marta del Castillo, ¿no? Que justo la noche de la desaparición el padre va allí, ¿no? Y aquí parece que pasó un poco de lo mismo. También lo que más impacta un poco de este caso es decir, estaba ahí al lado y aún por encima la tuvieron allí durante casi 10 años, ¿no? Casi una década, teniéndola ahí esta gente, ¿no? O sea, muchos de los vecinos los increparon cuando fueron ahí ahora mismo a hacer esta reconstrucción que estamos viendo. Les dijeron, no os tapéis la cara, mirándonos a los ojos sin vergüenzas. También otro de los hermanos dijo, vamos, que eran inocentes, que eran cabeza de turcos y tal, pero el asesino, 9 años la habéis tenido ahí, 9 años, ¿no? Esto es lo que decían en algunas a gritos, ¿no? En torno a estos vecinos por estos detenidos. Me vas contando novedades, Luis Ferdurán, Patricia Cerezo, Sonia Ferrer, Carlos Segarra. Buenos días. Carlos, el cuerpo no cabía en la arqueta, por tanto tuvieron que hacer para que cupiese. Y yo creo que todo el mundo estamos entendiendo lo que hizo Daniel Sancho con Edwin Arrieta. ¿Qué se busca en esos casos? ¿Qué tipo de proyecciones de sangre se... Una precisión, o sea, a ti ya te han confirmado que... Sí. Vale, pues entonces es que hay otras formas de meter el cuerpo en una arqueta, en sitios muy pequeños, y la mujer... O sea, confirmado que se descuartice el cuerpo. ¿Está confirmado eso? Es que me parece muy, muy fuerte este caso. El cómo estamos viendo qué es lo que pasó realmente en esta ocasión, que había hecho esta señora para darle muerte de esta forma. Aparte de estos vecinos, o sea, ¿qué tenían que ver con ella? ¿Cuál fue el motivo real de este hecho? La verdad es que muchísimas preguntas, ¿no? Pero para que cupiese por esa arqueta dicen que tuvieron que descuartizar el cuerpo. Vale, si ya te lo han confirmado, evidentemente las hemorragias arteriales, una vez que se produce la muerte, el corazón deja de funcionar, ya no hay hemorragia arterial. Es decir, si se ha producido con vida esas lesiones arteriales, sí que hay una proyección y que se extiende pues por toda la zona cercana donde está el cuerpo. ¿Qué se va a buscar ahora? Pues se va a buscar depósitos de sangre. Evidentemente, si ha habido, yo lo voy a decir porque no sé decirlo de otra manera, si ha habido un desmembramiento del cuerpo para proceder a su ocultamiento, tiene que haber depósitos de sangre. ¿Qué es lo que se va a buscar? Pues se va a buscar en toda la casa, en las llagas que juntan baldosas, en las paredes. ¿Y puede haber 9 años después? Sí que puede haber. Evidentemente, si han procedido a hacer obras, han levantado el suelo, han cambiado todo eso lo va a dificultar, pero si la estructura y los elementos arquitectónicos siguen tal y como estaban en aquel momento y las baldosas o el suelo que estaba no se ha cambiado, se puede encontrar todavía sangre. Es que a mí me han dicho que los planos originales de la casa no corresponden con lo que se han encontrado. Están los modificados. agentes. O sea, se ha hecho una modificación a posteriori, ¿no? Sí, ampliaron. Claro, le dijeron que había habido un montón de obras en la casa. Pero el cuerpo seguía allí. Ese es el principal escollo, ¿no? Para esta gente, porque si no hay cuerpo no hay delito, y si aparece en otro lado y no hay vestigios, pues es difícil probarlo. Pero justo se dejaron la mayor prueba de todos, que era
el cuerpo, y de ahí no lo sacaron hasta el día de hoy. Y como claro, llevaba una década, pues fíjate, en el caso de Argentina pasaron 41 años, ahora que estamos comentando pasaron 9 y medio, ¿no? El otro, el que comentamos del país de Sudamérica, pues ese ya estaba como finiquitado, o sea que realmente no podían condenar a la persona que supuestamente le dio muerte. Pero aquí sí, o sea, aquí sí que pueden condenar a estos hermanos. Son parte de la segunda planta. Hay que recordar que Francisca Cadenas desapareció en 2017, han pasado 9 años, en un momento al cabo de muy poco tiempo, en el 2000, no me acuerdo si fue en el 20, se archivó 24. Judicialmente, en el 24 se volvió a abrir, 24 se abrió, la UCO, sí. y en estos 2 años es cuando han hecho... 2 años después de producirse la desaparición. Efectivamente, 2019 se cierra, se archiva... Noticia de última hora. ¿Sí? Noticia de última hora. Tengo a Ana Gómez. Ana Gómez, ¿me confirmas noticia de última hora? Noticia de última hora, Nacho, que acabamos de recibir, es que la Guardia Civil confirma que esos restos óseos hallados ayer por la tarde en la vivienda de Hornachos corresponden efectivamente a la desaparecida Francisca Cadenas. Lo acaba de confirmar hace solo unos segundos. Se ha hecho ese análisis mediante restos humanos hallados también con cotejo de ADN de los familiares. Nacho. Pues hay que resaltar que aunque hayan pasado 9 años, que son 9 años de angustia de esta familia, en estos 2 años la UCO pues ha seguido con su investigación, ha seguido con su trabajo. La familia, sobre todo José Antonio, como apuntaba Ana, siempre sospechó de esos hermanos, habrá que conocer ahora muchos más detalles. Hablaban de esas posibles coartadas del hermano de Lolo, que decía que estaba en un hospital en Mérida. Se habla de esas horas, decía Ana, a las 11 de la noche. Él dice, supuestamente, que salió a las 11, que llegó a las 12:30 cuando ya estaba esa batida buscando a Francisco. Y a Francisca, y que Julián no quiso abrir la puerta diciendo que estaba con ese familiar enfermo. Bueno, pues esta es la confirmación, justo lo dábamos hace unos minutos atrás, al inicio de este reportaje sobre el caso de Francisca Cadenas, una desaparición que es cierto que creo que nunca habíamos tocado, pero bueno, yo sí que había seguido en parte algún documental, había escuchado a los familiares hablar sobre este tema. Y siempre fue un tema que bueno, en un momento dado yo quise entrevistar al hermano, no sé muy bien luego qué había pasado, no habíamos podido concretar y demás, pero que bueno, que fue un caso que sí que seguí, justo por esto mismo no pudimos hacer aquella entrevista hace un tiempo, y que a día de hoy, pues gracias a Dios se ha encontrado y se ha sabido, o se va a saber, esperemos, qué es lo que sucedió aquella noche en 2017 cuando desaparece Francisca Cadenas o la hacen desaparecer. Luego estaremos con un próximo vídeo seguramente de todo este tema y nos vemos luego. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y luego estaremos, como os digo, con un próximo vídeo del caso de Francisca.